Hola, soy Jaime Paulino, secretario general de Podemos en Valencia. Hoy, 11 de marzo de 2016, se cumplen 5 años del accidente de Fukushima y según las noticias que nos llegan a nosotros, después de toda la devastación, después de la catástrofe, más de 50.000 personas se encuentran todavía desalojadas sin una vivienda estable donde poder desarrollar sus vidas. Siempre que ocurre lo incontrolado, y lo incontrolado es muchas veces la mayoría de las cosas que nos ocurren, siempre la mayoría social, la más frágil, es la que sufre las consecuencias, mientras que los lobbies, los intereses, aquellos que hacen dinero siempre a costa del resto de la gente, es la que se frota las manos con el sufrimiento ajeno. Creo que es fundamental recordar a todos aquellos que lo han pasado mal, y a todos aquellos que lo siguen pasando mal, precisamente porque las cosas no se pensaron, seguramente, a la escala de los intereses de la mayoría, de los frágiles, que somos todos. Desde aquí, desde Valencia, tercera ciudad de España, voy a intentar explicaros un poco qué es lo que ha venido sacudiendo los cimientos sociales y políticos de este país en los últimos 5 años. Es necesario que hagamos un poco de historia, es necesario situarnos en 1978, hace prácticamente 40 años, cuando se firmó la Constitución actualmente vigente. Veníamos entonces los españoles de 40 años de dictadura fascista. Era el último régimen militar aliado de Hitler y de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial que había pervivido, había conseguido sobrevivir durante 40 años manteniendo con puño de hierro una dictadura criminal. En el momento en el que el dictador murió, en 1975, se puso en marcha un proceso de transición democrática y ese proceso concluyó en 1978 con una Constitución que, en principio, garantizaba libertades y derechos al pueblo español que había estado reivindicando desde hacía mucho tiempo. Entre esas libertades y entre esos derechos está, por ejemplo, el artículo 35 de la Constitución que establece el derecho y el deber de todo español a tener un trabajo digno que le permita ganarse la vida con dignidad, sin tener que arrodillarse, sin tener que mendigar. Y el artículo 47 de Derechos Fundamentales establece que todo español tiene igualmente el derecho a una vivienda digna. Durante los años 80 y buena parte de los años 90 parecía que el sueño de consolidar derechos y dignidad estaba al alcance de la mano de cada vez una mayor cantidad de gente. España iba construyéndose poco a poco una imagen internacional de país desarrollado, se integró en la Unión Europea. Y la riqueza, al menos la económica, la monetaria, entraba con la suficiente continuidad como para hacernos sentir seguros. Al mismo tiempo que España se desindustrializaba, se iba produciendo un proceso de integración económica dentro de lo que se vino a llamar la zona euro dentro de la Unión Europea, en la que los países, los pueblos, los estados, perdían soberanía política para poder controlar su moneda. La instauración del euro, desde luego, facilitó las transacciones comerciales entre los distintos países de Europa y ayudó a generar una imagen fuerte, monetariamente fuerte, de la proyección europea a escala internacional, pero al mismo tiempo dejaba atados de pies y manos a los distintos países, a los distintos gobiernos, a las distintas democracias que configuran la Unión Europea para poder actuar, para poder tener medios para actuar, para salvar a su gente en el momento en el que se produjese una crisis económica. Desde el punto de vista político, desde los primeros años 80, lo que se ha venido viviendo en nuestro país ha sido una alternancia dentro de lo que se ha llamado bipartidismo entre fuerzas de las denominadas derechas moderadas e izquierdas moderadas que poco a poco han venido configurando una imagen política de España en la que solamente parecían haber dos polos de referencia, el Partido Popular y el Partido Socialista.
En la práctica, sin embargo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista practicaban exactamente las mismas políticas económicas, tanto en la Unión Europea como en el seno del Estado español. Durante los 12 años que van desde 1996 hasta 2008, durante el gobierno del Partido Popular, se produjo un cambio en el modelo productivo, más bien una radicalización de aquello que se había venido practicando hasta el momento, en el que la economía de la construcción, la economía del ladrillo, pasó a ser el pilar fundamental del desarrollo económico de España. Durante esos años, particularmente durante los primeros años de la década de los 2000, se habló, y además de forma incesante, del milagro económico de España. Era una economía fundamentada en la construcción fácil, barata y especulativa. Durante esos 12 años, en España se construyeron más viviendas que en Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas. Nos convertimos en el modelo de referencia mundial de la producción barata de casas y que, sin embargo, se vendía a precio de oro. De hecho, todos los cambios legislativos que se produjeron en su momento, el que tenía que ver con la ley del suelo, el que tenía que ver con el régimen hipotecario, sirvieron fundamentalmente para beneficiar que los constructores y los financieros que financiaban a los constructores se hiciesen de oro. Y a rastras se generó la sensación de que todos podíamos vivir bien, todos podíamos disfrutar de un apartamento en la playa, de una casa con piscina o de los lujos que antes solamente parecían estar limitados a una pequeña minoría pudiente. El resultado, por supuesto, fue desastroso. Cuando la burbuja inmobiliaria pinchó, cuando la burbuja financiera pinchó y todo el mundo entró en crisis, en 2008 nos encontramos en una situación de desamparo absoluto. Pasamos de repente de una tasa de paro de en torno al 10%, que era una de las mejores que se había vivido en la historia de nuestro país, a tasas absolutamente inimaginables, hasta el punto de encontrarnos, como nos encontramos ahora, en un 25% de tasa de paro. Un 25% de los españoles en edad y con condiciones de trabajar no puede hacerlo. Y no puede hacerlo fundamentalmente porque no tiene trabajo. El comienzo de la crisis supuso, de hecho, el derrumbe de todo un sistema de garantías y libertades en el que habíamos confiado y en el que habíamos soñado como espacio de emancipación, de alegría y de felicidad para todos. Y entonces llegó el 15M. El 15 de mayo de 2011 España estaba en crisis, pero no era una crisis solamente económica, no era una crisis solamente social, era una crisis que hemos venido a llamar una crisis de régimen. Era una crisis de todo el modelo económico, político y social que había sostenido hasta el momento un modelo de vida que pensábamos que podía ser bueno. El 15M fue un símbolo, fue un acontecimiento político, fue una escuela de formación, fueron muchas cosas. Originalmente fue una manifestación el 15 de mayo en Madrid, de un grupo, convocada por un grupo de jóvenes prácticamente anónimos, bajo una proclama, bajo un lema que luego se ha hecho fundamental. Había una reivindicación clave: democracia real ya. Y bajo ese lema, unas decenas de miles de personas se congregaron en la ciudad. Una manifestación que habría pasado sin pena ni gloria a la historia política de nuestro país si no fuese porque, después de la misma, un grupo de gente, apenas 100 personas, decidieron que tenían que darle continuidad y decidieron acampar en una plaza, en la Puerta del Sol, en el centro neurálgico de Madrid. Y al día siguiente, por la noche, no eran 100 personas, eran varios miles. Y al calor de esa reunión, al calor de ese encuentro, al calor de esa comunidad, empezamos a reflexionar todos, reproduciéndose ese acontecimiento a lo largo de la geografía de las plazas de toda España, para que nos pusiésemos a pensar en colectivo
qué es lo que había ocurrido, qué es lo que nos había pasado. Las plazas empezaron a ser ágoras públicas, donde podíamos discutir de política, donde podíamos discutir de economía, donde podíamos pensarnos como pueblo, donde podíamos pensarnos como sujeto político y donde podíamos entender, porque ya lo veíamos muy claramente, que durante muchos años se había estado gobernando a favor de unos intereses que no eran los nuestros, que no eran los de una mayoría social, eran intereses de minorías privilegiadas, eran intereses de los grandes banqueros, eran intereses de los políticos que con sus corruptelas recibían dinero de financieros, de constructores o de más gente rica, eran los intereses de ciclos económicos mundiales que no tenían nada que ver con nuestra vida cotidiana. El 15M fue ante todo un momento destituyente en el que el pueblo dijo basta y al mismo tiempo un momento constituyente en el que el pueblo, la gente y sobre todo las generaciones más jóvenes empezaron a aprender qué significaba hacer política. Y hacer política no para los intereses de otro, sino para los intereses de la mayoría, para los intereses del pueblo. Significaba también el grito de indignación de toda una generación que por primera vez sabía en la historia reciente de nuestro país que iba a vivir peor que la generación de sus padres. El dato de desempleo juvenil alcanzaba cotas superiores al 50% y no había ningún tipo de proyección, de garantía de eso que constitucionalmente se había establecido como futuro seguro. La garantía de un trabajo digno y la garantía de una vivienda digna. Esos artículos 35 y 47 de la Constitución española, que sin embargo, en manos de los distintos políticos, independientemente del signo del turno, bien fuese del turno del Partido Popular, bien fuese del turno del Partido Socialista, se habían convertido en papel mojado. No nos representan significaba que no estábamos dispuestos a seguir tolerando que los gestores políticos de nuestros derechos convirtiesen las garantías constitucionales en papel mojado. Durante esos años, desde 2011 a 2014, fuimos conscientes de que la intervención institucional, la intervención política institucional era fundamental. Era fundamental presentarnos a las elecciones, era fundamental intentar ganar las elecciones y era fundamental asumir para el pueblo cotas de poder que hasta el momento habían estado en manos de gente que respondía a intereses distintos. Tuvimos claro que no podíamos ser un partido tradicional, tuvimos claro que no podíamos ser un partido gobernado por oligarquías, tuvimos claro que no podíamos ser un partido cerrado a los intereses de la ciudadanía, tuvimos claro que si teníamos que ser algo, era algo que continuase, aún bajo la forma de partido político, la lógica de las asambleas abiertas del 15M. Por eso, cuando Podemos se desarrolló a lo largo de la geografía española, en las ciudades, en los pueblos, en las calles, en los barrios, lo que se propuso fue justamente que la gente se asociase libremente, configurando pequeñas asambleas locales donde se pudiese discutir de todo. Y al mismo tiempo pusimos en marcha mecanismos de toma de decisiones que eran virtuales, que tenían que ver con Internet, tenían que ver con las nuevas tecnologías, tenían que ver con permitir que cualquier persona pudiese participar en cualquier momento, para que nuestras decisiones no fuesen nunca unas decisiones de cúpula, no fuesen nunca unas decisiones de un grupo particular de personas, sino decisiones participadas por la mayor cantidad de gente posible. En apenas unos meses, Podemos recibió una cantidad superior a los 300.000 inscritos que participaban de forma habitual en las decisiones asamblearias que iban definiendo el proyecto político de Podemos. Durante los apenas 2 años de vida de Podemos, nos hemos presentado a unas elecciones europeas en las que, sin apenas ningún tipo de recurso, obtuvimos una representación que sacudió radicalmente los cimientos políticos del país. Nos hemos presentado a varias elecciones autonómicas y municipales con un éxito notable. Podemos gobierna en las principales ciudades del Estado, gobierna en Madrid, gobierna en Barcelona. Y nos hemos presentado a unas elecciones generales en las que hemos estado a apenas 200.000 votos de ser la segunda fuerza del país. Podemos se ha convertido en una de las principales fuerzas políticas de España
sin haber contraído ninguna deuda con ningún banco. Esa es una de nuestras señas de identidad. Nosotros sabemos que la única deuda que podemos tener es con la gente, no con aquellos que desahucian, no con aquellos que sirven a otros intereses que no tienen que ver con la mayoría social. Nuestra segunda seña de identidad es la participación activa de la ciudadanía en todos los procesos internos de Podemos. Nuestro programa electoral ha sido elaborado con la participación activa de una gran mayoría social. Todos aquellos que han querido contribuir han participado y lo han votado. De la misma forma, las listas electorales que se han presentado en los distintos comicios han estado configuradas con la participación activa y pasiva de todos aquellos que han querido bien presentarse, bien votar. Todos los nuevos cargos públicos que Podemos ha llevado a las instituciones tienen el salario limitado a 3 sueldos mínimos interprofesionales, es decir, aproximadamente a unos 1.800 euros. Esto es menos de la mitad de lo que cobran habitualmente los cargos públicos de los otros partidos políticos. Entendemos que esto es una garantía fundamental de que aquellos que nos representan vivan como la mayoría de nosotros. Cuando se cobran 6.000 o 7.000 euros al mes, se vive otra vida, se vive otra realidad, se viven otras prioridades, se viven otras urgencias, se viven otras miserias, también se viven otras alegrías. Pero desde luego no son las de la mayoría de un país que se encuentra empobrecido, en el que el salario medio apenas llega a los 15.000 euros al año. Actualmente España se encuentra en el puesto número 58 en el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad de los ingresos entre el quintil de los que más tienen y el quintil de los que menos tienen. España ha bajado más de 20 puestos en esa escala en los últimos 8 años. Durante esos 8 años, la cantidad de superricos ha aumentado en un 40% y se han producido prácticamente 500.000 de desahucios. Durante esa época, las tasas de pobreza han crecido hasta encontrarnos en la actualidad con que un 29,2% de la población española se encuentra en riesgo de exclusión social. Durante los años de la crisis, además, han habido 2 millones de exiliados económicos, mayoritariamente de gente joven y perfectamente formada que no podía encontrar trabajo. La mayoría social española se encuentra en una situación de crisis, pero al mismo tiempo en una situación de esperanza, en una situación de cambio. Es necesario que las cosas cambien, pero las cosas no cambian solas. En este tiempo crítico y doloroso, aunque también esperanzador, hemos descubierto una verdad absoluta, y es que cuando no haces política tú, hay alguien que la hace en contra tuya.